a leer todo el capítulo 10 de Hechos. Es un pasaje extenso, pero como nos ha pasado en otras ocasiones, hablábamos con un hermano, nos pasó en una ocasión con el discurso de Esteban, que era un pasaje largo, pero no vamos a entrar en algunos detalles, porque si no, obviamente el tiempo nos apremia. Así que vamos a rápidamente tratar de ver el punto central del pasaje que quiere tratar Lucas, el autor de Hechos. Hemos titulado el estudio de hoy el Evangelio sin fronteras. Y cuando uno habla de fronteras, uno entiende bien el concepto. Nosotros que estamos de este lado, estamos muy cerca de las fronteras. El hecho de tener a Chile al lado nuestro y cuando teníamos la posibilidad de pasar a Chile, teníamos una idea muy clara de lo que significaba una frontera y tener que cumplir ciertos requisitos para pasar al otro lado, normas, reglas, incluso dentro de lo sociocultural nuestro, acá en Junín en particular, en San Martín también, el hecho de que hay mucha diversidad de gente muestra también una especie de frontera sociocultural. El hecho de que haya comunidades mapuches que estén como apartadas del pueblo, habla de ciertas fronteras. El hecho de que, por ejemplo, en San Martín hay una heterogeneidad de gente, hay extranjeros, hay de todo, y eso habla de fronteras, eso habla de barreras incluso. Hay veces que no podemos abordar con ciertas personas temas o cosas porque no nos entendemos, y eso son barreras, son cosas que incluso con los más jóvenes o con los más grandes, son barreras de edades, barreras generacionales. No podemos hablar de algunos temas porque vos viste, con los jóvenes hoy siempre ha pasado, empezás a hablar y te empiezan a hablar con frases o con palabras que decís, ¿de qué me está hablando este muchacho? Y esas son barreras, son fronteras. Obviamente hay divisiones, obviamente ideológicas y políticas y cosas que se profundizan a medida que uno va profundizando y se va dando cuenta de que el pecado ha sido causa primaria de esas fronteras, de esas divisiones. A causa del pecado, el hombre y la mujer, básicamente, han puesto fronteras que hoy se han agudizado mucho más. Hoy los movimientos que vemos hoy es a causa del pecado en el Edén. No podemos verlo de otra forma. Y son fronteras, son barreras. A causa del pecado se han entonces acrecentado las fronteras en todo sentido. Sin embargo, la obra de Cristo en la cruz, esto que nos compartía Nico, es el punto donde Dios ha reconciliado esas divisiones, ha anulado esas fronteras para aquellos que creen, ¿no? Las barreras se han derribado, los hijos de Dios, el Hijo de Dios ya no sufre estas cosas, no tiene esas barreras, se han anulado esas barreras. Fíjense, Pablo le escribe, se los voy a leer rápidamente, pero es algo que hemos estudiado con Eduardo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, empieza diciendo Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Sí? Esta diferencia con los judíos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas,
para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esto hizo Cristo. Esto es lo que hizo Cristo. Dios toma la iniciativa desde la eternidad para derribar esas fronteras y obra por medio de instrumentos humanos. En este caso vamos a ver que es Pedro, el instrumento humano que Dios usa para derribar esa frontera. Ya ha predicado Pedro a los judíos, ha superado una barrera importante con los samaritanos, lo hemos visto ahí en el capítulo 9, y ahora está a punto de atravesar una gran frontera, que es la de los gentiles. ¿Por qué? Porque la aversión, y acá me busqué un montón de sinónimos para tratar de entender, la aversión, la antipatía, el aborrecimiento, la repulsión, la repugnancia, la hostilidad, el odio, la oposición, el rencor, la rabia, el encono, la animadversión, el resentimiento y cuanto sinónimo se le ocurra, eso es lo que sentía un judío hacia un gentil. Esa aversión puede verse, si uno recorre el Antiguo Testamento rápidamente lo puede ver, y uno de los casos quizás más significativos que se nos viene a la mente es el caso de Jonás, el profeta que no quiso obedecer a Dios y no quiso predicarle a un pueblo gentil como el de Nínive. Pero por cuestiones de tiempo obviamente no vamos a entrar en este tema que es hermoso. Aquellos que están interesados en profundizar en eso, yo los animo a buscar. Hay muy buenos libros sobre costumbres de la época, sobre la cultura judía, para entender de alguna manera la gravedad que era para un judío tomar contacto con un gentil. Era muy grave, era tremendamente grave relacionarse a ellos de cualquier forma, pero Dios, por medio del Evangelio, es quien va a tomar entonces la iniciativa, como siempre, para romper esas fronteras. Algo que Dios mismo, el Señor Jesucristo, le había anunciado a los discípulos en el capítulo 1, versículo 8, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya se los estaba anunciando. Ellos tenían que romper esa barrera y ellos tenían que empezar a pensar en este sentido. Así que vamos a leer Hechos, capítulo 10, y luego vamos a pedirle al Señor la dirección, la guía en esta hora. Dice capítulo 10, versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel, que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado de la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta.
Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciéndote: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Señor, gracias por tu palabra. Rogamos tu guía, tu dirección, la acción de tu Espíritu Santo sobre nuestros corazones para comprender el punto de este pasaje, y nos ayudes también a ser obedientes a aquellos
imperativos que tú pones en tu palabra para nosotros hoy, Señor. Gracias por guardarnos en toda esta semana y poder estar reunidos como iglesia nuevamente, Señor. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje, como dijimos, es largo, pero lo vamos a dividir rápidamente en 6 partes. Obviamente hay 2 partes claras, que es la visión de Cornelio y la visión de Pedro, pero después tenemos un momento entre los mensajeros de Cornelio y Pedro, luego el encuentro de Pedro y Cornelio, el sermón de Pedro y finalmente la conversión de estos gentiles. Para Lucas, en la visión de Cornelio, para Lucas es un relato importante. Darle esta extensión a este relato en el libro de Hechos representa algo que es importante, es una bisagra, hay un antes y un después de este pasaje, de este momento, y incluso lo vamos a ver más adelante, porque en realidad la estructura de todo el pasaje se extiende hasta el capítulo 11, versículo 18. O sea, tendríamos que haber estudiado, si uno es haber estudiado hasta el 11-18, pero me parecía como una exageración, a menos que estuvieran como unas 3 horas de su día domingo como para hacer esto, pero no venía al caso. No vamos por eso a entrar en detalles por cuestión de tiempo, pero no vamos a dejar de observar el punto principal del pasaje, que es este Evangelio sin fronteras. La aceptación de los gentiles que han llegado a la fe en Jesús y a la comunión con el pueblo de Dios. Ese es el punto. Todo ello en esta narrativa, de esta conversión de Cornelio y de los familiares de Cornelio, de los amigos íntimos de Cornelio. Lucas no afirma que fuera el primer gentil en convertirse. Es posible que haya otros gentiles que se hayan convertido en este tiempo, pero la narración en Hechos sí es el primer pagano en convertirse a la fe en Jesús, y Lucas quiere mostrar eso y quiere mostrar qué cosas pasaron en este informe. Lucas nos está dando un informe de lo que pasó en el ministerio de Pedro, un ministerio que, como vimos, estaba ligado a las ciudades de Lida y Jope, como vimos en el pasaje anterior, pero que ahora nos introduce en Cesarea y nos presenta a este Cornelio, un oficial romano, un centurión a cargo de alrededor de 80-100 hombres, que era respetado por los judíos, nos dice ahí el pasaje. Era un hombre que tenía buen testimonio para los judíos, seguramente para sus soldados también. Era un militar de buena ley, diríamos nosotros. Era un hombre que incluso adoraba al Dios de los judíos. Obviamente con sus limitaciones como gentil, ¿no? Seguramente no era circuncidado y eso no lo hacía parte del pueblo de Israel, sino que seguía siendo un romano, pero respetaba las costumbres de los judíos, incluso nos dice ahí que tenía tiempos de oración. Cornelio, nos dice, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, o sea, incluso su familia era devota, era temerosa de Dios, adoraba a Yahweh, a Jehová. Entonces, se destacaba por su generosidad, abundaba en buenas obras y en las limosnas que hacía entre el pueblo, aunque, como dijimos, no eran circuncidados esta gente, entonces no eran parte del pueblo, sino que mostraban favor con el pueblo, y eso es muy interesante. Tenía tiempos regulares de oración, tenía gran testimonio. Cualquiera diría que este hombre tenía ganado el cielo prácticamente. Uno lo ve así y decís, bueno, pero el resto del relato nos va a mostrar que nada de esto presupone la salvación de alguien. ¿Por qué? Porque es Dios quien tiene que tomar la iniciativa, y eso es lo que vemos en absolutamente todo el pasaje, cómo Dios toma la iniciativa. Nos dice, a la hora 9 del día, un ángel de Dios entraba donde él estaba. A la hora 9 es alrededor de las 3 de la tarde, algo que nos informa de que Cornelio no estaba ni durmiendo, no estaba soñando, era una hora
en donde uno está lúcido, está bien despierto, y Cornelio tiene esta visión, dice, vio claramente, ahí el versículo 3 en la segunda parte. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día, como el ángel entraba, como establece una conversación con Cornelio, y Cornelio responde con temor, sin entender realmente lo que estaba pasando, porque obviamente nunca debe haber tenido un encuentro así. Pero a la vez Cornelio es sumiso a lo que el ángel le habla. Fíjense, dice, ¿qué es Señor? Esa es la pregunta que hace Cornelio, y este Señor no es solamente una frase de cortesía, sino que Cornelio lo que estaba haciendo era poniéndose debajo de lo que el ángel le dijera. Estaba siendo sumiso y estaba esperando en obediencia a lo que el ángel le dijera. Entonces vemos que el ángel le dice que las oraciones y las limosnas de Cornelio han subido para memoria delante de Dios. Y esta frase, vale aclarar, habla de que Dios ha tomado nota de esto, de lo que hace Cornelio, pero esto no es causa de bendición de lo que va a venir. Dios conoce realmente el corazón de las personas y la devoción que las personas tienen. Dios lo sabe, pero por sobre todo conoce desde la eternidad. Y eso nos habla, la palabra de Dios nos dice que Él nos conoce desde la eternidad y Él sabe por quién es Cristo murió. No depende, como muchos creen, de lo que es la búsqueda de la persona, el interés de la persona, algunos usan esa frase, un alma hambrienta de Dios. No, porque la Biblia habla justamente todo lo contrario. El hombre en su condición de pecado no busca a Dios y está lejos de Dios, y es Dios quien toma la iniciativa. Aquel que no conoce el Evangelio, sea cual sea el grado de devoción que tenga, no importa. O sea, para Dios es alguien que va camino al infierno. Sin Cristo la persona se va al infierno, ese es el punto. Y eso está bien claro en la palabra de Dios. No podemos perder de vista esta verdad teológica que está en la palabra de Dios, de que la persona sin Cristo se va al infierno. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfrentamos a pasajes así y decimos, bueno, Cornelio, ¿viste? Y es como que hay como cierto cariño hacia ciertos personajes que nos dicen que son temerosos de Dios, pero todo el pasaje nos muestra que realmente Cornelio y su familia necesitaban escuchar las palabras de Pedro. Eso lo vemos. Esta repetida descripción de Cornelio como alguien devoto no está indicando que esto es base de su salvación. Ese es el punto. No es la base de su salvación. Más bien lo que está mostrando es que un pagano que teme a Dios está tan cerca de Dios como un judío que también cumple con todos los ritos. Entonces está mostrando que tanto este pagano como un judío son lo mismo. Es la verdad que trata justamente Pablo en Romanos, de que no hay justo ni aun uno, y que muestra al judío y al gentil en el mismo nivel. Ese es el tema. La cercanía insuficiente para salvarse. Ese es el tema, ¿no? El gran tema. De que muchas veces el hombre piensa que puede salvarse por hacer algo bueno, o por portarse bien, o tener una buena moralidad. Cornelio no merece la gracia de Dios por devoción, o sea, porque es devoto, porque hace oraciones, porque hace limosnas. ¿Merece la gracia de Dios? No, en absoluto, no. Sino que se pone al alcance del Evangelio de Jesús. Dios está obrando en el corazón de Cornelio. Dios por medio de su Espíritu lo está haciendo. Pero no por esta devoción a Dios este hombre va a salvarse, sino por estar con un corazón dispuesto. Y un corazón dispuesto es un corazón que Dios ha preparado en última instancia. Un corazón que Dios ha transformado para tenerlo. La disposición entonces a escuchar a Pedro
La disposición en sí no significa nada, sino que Dios está preparando el ambiente, Dios está ordenando todas las cosas. Si leemos versículos 5 y 6, que le da las instrucciones, que envíe hombres a Jope y hagan venir a Pedro. Y le da indicaciones puntuales en dónde está Pedro. ¿Sí? No se van a perder. Está en casa de fulano de tal, que vive frente al mar. Le está dando instrucciones bien claras para no equivocarse y encontrar a otra persona. En forma de imperativo, son órdenes. Vayan y háganlo. Envía hombres a Jope para que hagan esto. Imagínense, ¿no? Pensar en la jerarquía de este centurión y tener que ir a buscar a un judío y como una orden. O sea, el ángel está ordenando cuando este centurión estaba acostumbrado él a dar órdenes, y ahora este momento. Como todo el pasaje es como que va preparando la emoción de lo que significa el romano. Piensen que el imperio romano estaba subyugando a Israel, y ahora este hombre tener que ponerse debajo, sumiso, debajo de un judío. Tremendo lo que está pasando. Entonces leemos 7 y 8, que se va el ángel que habla con Cornelio, y llama a 2 de sus criados. Uno es un devoto soldado que le asistía, y los envió a Jope después de haberle contado todo. O sea, les contó todo lo que habló con el ángel, les contó cada detalle, y también les dio detalle de cómo encontrar a Pedro. Envía a estos hombres a 60 kilómetros más o menos, era la distancia que cubría la distancia entre Cesarea y Jope. Entonces estos hombres tienen que ir hasta allá con estas instrucciones, lo que nos lleva al siguiente encabezado, que es la visión de Pedro. Acá termina esta parte de Cornelio y empieza a introducirnos en lo que le pasó a Pedro, en la visión de Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. De nuevo, la hora sexta es una hora cercana al mediodía, de ahí que se entiende que Pedro tenía hambre, ahí nos dice el pasaje. Cambia el escenario, Pedro tiene esta visión, y este enfoque en el momento de la visión, lo que nos subraya es la soberanía de Dios. De nuevo, la iniciativa de Dios y la soberanía de Dios en todo lo que está sucediendo en todos estos días. Pasaron más o menos 4 días en todos estos eventos, y la soberanía de Dios está con claridad. Algunos se ponen a pensar en, bueno, ¿quién es el personaje principal? ¿Cornelio, Pedro? No, es Dios. Es Dios a través de lo que Él está haciendo soberanamente en la obra tanto de la vida y del ministerio de Pedro como en Cornelio. Dios es el centro de este pasaje. No son las personas, es lo que Dios está haciendo. Y Pedro queda perplejo. No vamos a entrar, de nuevo lo decimos, no vamos a entrar en detalles, pero hay muchísimo. La visión de Pedro, si se fijan, termina cuando llegan los hombres enviados por Cornelio. Ahí vemos soberanía de Dios. Cómo Pedro va captando el significado poco a poco de la soberanía de Dios, y del significado de la visión también vemos a Dios obrando en la vida de Pedro. Podemos decir entonces que esta seguramente era la primera comida que tenía Pedro. Tiene mucha hambre, dice, tuvo gran hambre, y ahí le sobrevino un éxtasis. Algunos ven que este éxtasis es causa de este hambre que tenía Pedro, pero no es así, porque dice que le sobrevino y vio el cielo abierto, y que descendía este gran lienzo, y le vino una voz. O sea, Pedro escucha y ve cosas con claridad, no es que está extasiado fuera de sí, sino que lo ve con claridad. Es una visión evidente.
algo real, no un problema de su físico, no es algo físico que le vino a Pedro, ¿no? Que lo podía dejar. Entonces describe la visión en el 11 y 12, que este gran lienzo está atado de las cuatro puntas y que había en ellos todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, todos los animales que se les ocurra, aquellos que les gusta las cuestiones de los animales, los que se les ocurra, los profanos, los limpios, los impuros para el judío, los que comían, los gentiles, todos, cualquier animal. Hay veces nos alarmamos cuando vemos que en otra cultura comen insectos o comen cosas. Bueno, esto le estaba pasando a Pedro, y Pedro estaba viendo todo animal, aquellos que estaban permitidos para la ley del judío y aquellos que no eran permitidos, toda la fauna. Pero más allá del alimento, y esto es algo que hay que marcarlo, lo que estaba en juego acá es que la santidad de Israel representaban estas ordenanzas. O sea, Dios les había dado estas leyes para mostrar la diferencia de Israel con otras naciones. Ese es el punto de las leyes dietéticas, como se dice en el Antiguo Testamento, de que ustedes no son como aquellos, ustedes son mi pueblo, a quien yo he elegido, y van a ser diferentes a las otras naciones. Israel había sido elegida por Dios entre las naciones para que fueran un pueblo santo. Y un reflejo de esa elección de Dios es justamente este tema de la alimentación. Ellos no podían alimentarse como se alimentaban los paganos. Eso es lo que está mostrando. Y era un refuerzo de esa elección de Dios, estas leyes. Entonces, esta visión no habla solamente de que, bueno, mata y come, de comer. No, está hablando de la identidad de Israel, de las barreras con otras naciones. Eso es lo que está mostrando. Y desde el 13 al 16, ahí vemos como el diálogo entre esa voz y Pedro, delante de esta visión. Y algo interesante en el diálogo, que hay que marcarlo también, es cuando le dice en el versículo 13, levántate Pedro, mata y come. Esto no es un imperativo. El levántate ese no está como imperativo, no es una orden, sino que más bien yo te veo con hambre, mirá, ahí hay, podés servirte, si querés comer. O sea, es más como una opción que le está dando la voz del cielo. Por eso presenta una objeción Pedro. Por eso dice, Señor, no. Es más bien como un ciertamente no voy a comer. Sí es un imperativo la frase del 15, cuando dice volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. El llames ese sí es un imperativo. No llames lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso sí es un imperativo de la voz que le está hablando. La mayoría de esos animales, obviamente, como dijimos, seguramente eran impuros. Entonces la voz le dice que sacrifique algún animal para comer sin hacer distinción. Y ahí la negativa de Pedro. Obviamente para un judío practicante hacer esto era impensado. A ver, como dijimos, Israel recibió de parte de Dios estos mandamientos, y que ahora esta voz del cielo le hable, da pie a la objeción, da pie para objetar. Eran comidas no permitidas, era lo común e inmundo. Y no solo era comida, sino que también estaba relacionado con personas, porque ellos, a medida que fue pasando el tiempo, asociaban mucho más las comidas con las personas, y era algo real, porque cenar con alguien, almorzar con alguien, también era un símbolo de intimidad con la gente. Entonces era una relación. Acá el problema está en que Pedro no logra reconocer el origen de la voz,
que le está hablando. ¿Sí? Porque él nos dice el versículo 17, Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión. Pedro no quedó bien, porque no sabía realmente identificar lo que estaba pasando. En el 19 nos dice, y mientras Pedro pensaba en la visión. O sea, es como que Pedro quedó como, no quedó bien de esta situación. Y la identidad, esta vaga identidad de la voz, lo deja con más dudas. El término Señor que usa Pedro, cuando le dice en el 14, Señor no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, ahí sí es un Señor de cortesía. No está hablando del Señor como el Señor Dios, sino como alguien de cortesía, lo está diciendo. Y por eso Pedro rechaza esta orden de esta fuente desconocida. Incluso hay comentaristas, y es muy interesante, porque dicen que es posible que Pedro sintiera que era una tentación de parte de esta voz. Él no identifica el origen de esta voz y es posible, es muy posible que lo entendiera como una tentación a quebrar una ley de Dios. Entonces, Pedro se detiene ahí, 15 y 16, acá está el punto principal de la visión, lo que Dios limpió no lo llames tú común, y esto se hizo 3 veces, o sea, hay un énfasis en la visión, 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo, también una frase muy particular, porque el hecho de que se recoja en el cielo este lienzo con animales impuros, representa que estos animales, como dijo la voz, lo que Dios limpió, no los llames tú común. Esos animales ya estaban limpios y llevados al cielo. En el cielo no está permitido nada impuro delante de Dios. Entonces, es llamativa la frase. Y este es el punto principal de la visión. Dios ha declarado limpios a todos los animales. O sea que implica una abolición de estas leyes dietéticas. Incluso el lenguaje que usa es el lenguaje que los sacerdotes usaban para declarar limpia a una persona. Cuando el leproso, por ejemplo, iba al sacerdote y se presentaba al sacerdote y se presentaba limpio, el sacerdote pronunciaba unas palabras para declararlo limpio, y estas mismas frases son las que usa esta voz declarando limpio los animales. Y la triple repetición, como dijimos, con la triple afirmación de que Dios ha declarado a los animales limpios, nos subraya esta novedad. Es una novedad para Pedro. Algo ha cambiado. La importancia de esta revelación. Y para todo lo que va a representar el resto del pasaje. Así como para la misión a los gentiles y todo el libro de Hechos. Por eso decimos este pasaje es una bisagra realmente. Es el entendimiento de un nuevo orden de las cosas. Las cosas están cambiando realmente delante de sus ojos, y Pedro es el que está llevando adelante a través de Dios, usándolo Dios, por medio de este evangelio sin fronteras. Y ahora vemos los mensajeros de Cornelio, versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo, ahí llegaron estos hombres, los enviados por Cornelio. Acá se fusionan las dos visiones. Es muy interesante cómo está armado el pasaje. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, el otro que había tenido la visión, y lograron llegar a la casa. Preguntando, llegaron a la casa donde estaba Pedro, un Pedro que no entendía la visión, hombres que llegan con instrucciones bien claras, todo por iniciativa de Dios, todo por la obra soberana de nuestro Dios. Y como ha pasado siempre, en este caso el Espíritu Santo, ahora sí, el Espíritu Santo le habla a Pedro claramente, versículo 19, que mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. Ahora sí, el Espíritu Santo le está hablando. He aquí 3 hombres te buscan.
una directiva, un imperativo. Si miramos el pedido del Espíritu Santo, vemos que no hay una explicación de la visión todavía. El Espíritu Santo no le explica la visión, le dice, hay 3 hombres que te buscan, solamente eso. Pero es llamativa la frase que le dice, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Yo los he enviado. En este contexto de la visión parecería como que Dios gradualmente le va mostrando a Pedro estas cosas, el significado de la visión. La gente que viene a buscarlo obviamente son gentiles, y Pedro cuando los vea los va a reconocer que son gentiles. Uno era un soldado, seguramente con una vestimenta de soldado romano. Entonces, versículos 21 y 22, vemos que Pedro desciende donde estaban los hombres, se da a conocer y les pregunta para qué han venido, y entonces vemos un segundo relato de la visión de Cornelio. De nuevo, se muestran elementos de quién los envió, la identidad de Cornelio como gentil, también lo de la devoción a Dios, su testimonio entre los judíos, detalles que ya hemos visto. Y entonces en el versículo 23 vemos de nuevo este cambio gradual en Pedro. Pedro los hace entrar y los hospeda, y al día siguiente salen. Pedro está como entendiendo, la reacción de Pedro no es común para un judío. Hacer entrar a un gentil para que se hospede con ellos no era común, y Pedro poco a poco, el relato nos va mostrando la providencia de Dios en todo esto y cómo se está haciendo esta realidad del Evangelio sin fronteras, el Evangelio que no hace una distinción, que ha roto la pared intermedia. Y entonces el encuentro de Pedro y Cornelio, desde el 24 al 33. Leemos el 24, que entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes. Es muy, muy interesante eso, porque desde que Cornelio tuvo la visión hasta que envió a los hombres y encontraron a Pedro, ¿a qué se dedicó Cornelio? A ir a buscar a su familia. A sus amigos más íntimos. ¿Para qué? Para que escucharan el mensaje de Dios. A ver, Cornelio estaba convencido de que el mensaje que iba a recibir de Pedro era relevante para él, pero no solo para él, era relevante para su familia, para sus amigos. El Evangelio es relevante para todos, no es para algunos, no es para que, bueno, Dios me llamó a mí y yo soy feliz con mi Dios, y el Evangelio, no, el Evangelio es relevante para todos. De alguna manera Cornelio entendió algo que como cristianos necesitamos sin duda entender, y que hay una urgencia en el Evangelio. Tengo la oportunidad de predicar el Evangelio, es urgente, no es algo... Y eso lo entendió Cornelio. La narración que Lucas nos da la impresión de que Cornelio, sus parientes, sus amigos cercanos, están reunidos, se hacen la imagen, están reunidos en la casa de Cornelio. No sabemos si era una casa chica, grande, posiblemente grande, pues Cornelio era un centurión, entonces todos ahí juntos, ansiosos, un ambiente de ansiedad para escuchar a Pedro, ¿no? Y cómo no estar ansioso, porque si tuvo esta visión celestial, esta visión del ángel, como la que tuve, y ahora la oportunidad de escuchar el mensaje. ¿Por qué? Porque voy a buscar a Pedro y tiene un mensaje de Dios, porque el ángel me mandó a buscar a Pedro y Pedro tiene un mensaje. Entonces, ¿cómo no vamos a estar ansiosos de lo que este hombre junto a su familia y amigos pueden escuchar ahora? Versículos 25 y 26, algo interesante, una reacción de Cornelio. Salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Bueno, acá nos reafirman lo que dijimos antes. Cornelio tiene una expectación y una ansiedad tremenda que lo desborda.
Y viene Pedro, y claro, este es el mensajero de Dios. Entonces, la reacción, ¿qué reacción? Y me postro a los pies de este hombre y lo adoro. Claro, el pagano hacía eso. El pagano, era normal que el pagano hiciera esto de adorar a los mensajeros de Dios. Pero esta reacción, bueno, Pedro obviamente lo descoloca. Le dice, no, no, yo también soy hombre. Yo también soy hombre. Posiblemente Cornelio pensara que Pedro era más que un hombre. Porque si el ángel lo mandó a buscar, posiblemente pensara que era un semidios o una cosa así. No sé qué pensaría, no nos dice en el pasaje nada. Pero bueno, busca adorarlo y Pedro con este imperativo le dice, levántate. Pedro literalmente está aborreciendo esa acción. Porque no es aceptable. ¿Por qué? Porque le está robando gloria a Dios. Pedro ese era el sentido, estaba confundido este hombre y Pedro le aclara, no, yo soy hombre. Y Pedro entonces se encuentra ahí, versículo 27, se encuentra con algo que días atrás era impensado. Entró a la casa, mucha gente reunida, con esta expectativa de escucharlo. Era increíble lo que estaba pasando. Y en todo ese proceso Lucas nos da a entender que Pedro ha llegado gradualmente a esta comprensión de la visión que tuvo. Hay una comprensión, leemos versículo 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Pedro se da cuenta de lo que está en juego, que lo que está en juego ya no es la comida o estas cuestiones rituales de la pureza ritual, sino que está en juego la salvación de las personas. Eso es lo que está en juego acá. Para el judío, literalmente la acción de entrar a la casa de un gentil era ilegal. Lo que estaba haciendo era algo ilegal, era una falta grave, y Pedro le explica entonces a este grupo de personas que Dios le había mostrado que no debía llamar a nadie profano o impuro. Ahora Pedro ha comprendido la visión. Eso es lo que ha pasado. El significado de que esa voz era una voz celestial de parte de Dios, que le había dicho que Dios había hecho limpio todo. Los gentiles entonces llegan a la fe en Jesús. Y estos que llegan no son ya impuros. Hay gente, bueno, hay situaciones en las que nos pone en crisis, ¿no? Porque queremos evitar ciertas personas, nos pasa. Evitamos cierta gente porque pensamos que pueden ser mala influencia. Es un temor primario al recién convertido, por ejemplo. Creemos que puede ser tenemos miedo que sea mala influencia al resto de la congregación, pero es un miedo fundado en un mal entendimiento del Evangelio y de la obra soberana de Dios en la vida de las personas. Pedro estaba entendiendo esto. Pedro estaba entendiendo de que esta gente, por iniciativa de Dios, estaba siendo convocada por Dios. Convocada por Dios. Y Pedro no pone objeción. Entonces pide una explicación en el versículo 29. ¿Por qué causa me han hecho venir? ¿Para qué vine? Y entonces del versículo 30 al 33, Pedro lo que hace es como darle lugar a Cornelio para que repita. Esto Pedro ya lo sabía. Ya ha hablado con los hombres que fueron a buscarlo a la casa. Ya ha hablado con Cornelio. Y ahora pregunta de nuevo, ¿para qué me han hecho venir? Y Cornelio empieza a hablar, empieza a contar de nuevo lo que había sucedido. Entonces Cornelio empieza a mostrar cómo fue obediente a la directiva del ángel, expresa agradecimiento, y esto es también muy interesante, agradecimiento por la disposición de Pedro de venir a la casa.
Entonces Pedro le está dando el lugar para que diera testimonio delante de todos también, no porque Pedro no lo supiera. Y es un momento solemne incluso, porque no solo están reunidos por iniciativa de Dios, sino que ellos mismos están con una expectativa de encontrarse en la presencia de Dios. ¿Sí? Lo dice ahí en el versículo 33, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Oirán lo que Dios va a hablar a través de lo que Pedro va a transmitir. Y aquí está entonces el sermón de Pedro, el mensaje de Pedro del 34 hasta el 43. Y este es interesante, pues es el último discurso misionero que da Pedro en todo Hechos. Tiene una introducción, tiene una proclamación de Jesucristo, tiene una oferta final de salvación. Es muy claro el mensaje. Es un mensaje que no se extiende mucho, por lo menos en las palabras que usa Lucas acá para escribirlo. ¿Por qué? Porque ya Pedro ha hablado de esto en otras ocasiones, en Hechos. Y entonces Lucas quiere mostrarnos el evento, no quiere ser redundante en el discurso de Pedro, que posiblemente haya sido más largo. Comienza así hablando en el 34 de la imparcialidad de Dios, que Dios no hace acepción de personas. No habla de una salvación universal, sin importar religión o creencia, no está hablando de eso, sino que habla del temor a Dios y de hacer lo correcto delante de Dios. Pero de nuevo, vale aclarar que cuando dice Dios se agrada del que le teme y hace justicia, no está diciendo que esa persona sea salva por la obediencia a ciertas prácticas. Y eso es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque iría en contra del resto de la enseñanza del Nuevo Testamento, básicamente. El temor a Dios y el comportamiento justo no gana la salvación de nadie. En ningún momento habla de eso. La salvación es otorgada por Dios en su misericordia y por medio de Jesucristo. Sumarle a algo a la salvación es, no sé, sumarle nuestra moralidad o nuestra justicia, es hablar de otro evangelio. Es otra cosa eso. No es el evangelio bíblico. Si hubiera sido posible esta frase que dice Dios se agrada del que le teme y hace justicia, si esta frase hubiera significado que realmente alguien puede ser salvo por estas buenas obras, entre comillas, no hubiera tenido sentido que Pedro predicara o que le hubieran hecho llamar a Pedro, si ya está, ya Cornelio hacía buenas obras, hacía limosna, ¿para qué? ¿Para qué lo va a traer a Pedro? Para que le hable del evangelio. Es muy interesante porque en el 11:14, cuando repite la situación de que hacen venir a Pedro, le dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. O sea, las palabras de Pedro, el evangelio que iba a predicar, iba a ser lo que ellos iban a escuchar y ellos iban a llegar al arrepentimiento y a la fe por medio de ese evangelio, de esas palabras que Pedro iba a hablar. Eso estaba pasando realmente. El discurso se centra entonces en el significado de la persona y el ministerio de Jesús, básicamente. Dios cumpliendo su promesa de salvación para todas las personas por medio de Jesús, el ministerio de proclamación y milagros de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús. Eso es lo que está hablando Pedro. Pedro afirma que Dios envió primero a Israel el mensaje, y eso es muy interesante también, porque habla de la realidad de la salvación mesiánica por medio de Jesús, pero también significa el modo que Dios ha usado para salvar a las personas de todas las naciones, sin invalidar, y esto es importante aclararlo, sin invalidar la prioridad que tuvo Dios en la elección de Israel. Dios tuvo históricamente una elección, pero ahora dice Jesucristo, es muy interesante como lo menciona Pedro ahí, Él es Señor de todos. Perdón que me perdí en el versículo. Versículo 36, al final, el Evangelio de la Paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Este es Señor de todos.
de judíos, de gentiles, no solamente el Salvador, sino el Señor de todos los que creen. Pedro entonces explica brevemente el ministerio terrenal de Jesús. No es el punto del pasaje hablar del ministerio terrenal. ¿Por qué? Porque supone que la gente en Cesarea les dice, vosotros sabéis, versículo 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. O sea, ellos, los de Cesarea, la gente esta que está escuchando, saben de estas cosas. Y no entra en detalles acá. Hace una referencia a Juan el Bautista y la importancia de cómo Juan, como profeta de Israel, hace una introducción a los evangelios. Lo vimos en los evangelios a Jesús, el rey de Israel, el enviado de Dios. Y para esta obra Dios ha ungido a su Hijo, es lo que dice. Se ha evidenciado su identidad, se ha evidenciado el propósito para venir a salvar pecadores por medio de su autoridad. Esto también lo vimos cuando estudiamos Marcos. Y un poder que solo Dios puede mostrar, y lo hizo a través. Entonces la identidad, eso es lo que habla Pedro acá, la identidad y el papel de Jesús como el Mesías ungido, el Santo, quien manifiesta el poder de Dios. Lo hace, es impresionante como Lucas hace de modo muy sintético la forma de presentar el mensaje. Y como dijimos antes, un mensaje que ya se ha explicado y ya se ha dado en hechos. Y Pedro entonces va a pasar del relato de este ministerio de la muerte y de la resurrección, haciendo un paréntesis. Fíjense, versículo 39, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea. Versículo 41 dice, y no todo el pueblo, sino a los testigos. 2 veces menciona que ellos son testigos. Este es el rol que la iglesia, ellos son testigos. La iglesia no se desenfoca del rol que tiene. Eso es lo que está diciendo Pedro. Nosotros somos testigos. Ellos fueron testigos presenciales de lo que sucedió, de todo su ministerio. Ellos enseñan a la iglesia, ellos son testigos. Eso es lo que está pasando. Y luego va a relatar entonces la muerte y la resurrección en el original griego solamente con 14 palabras. Impresionante la síntesis que hace Lucas acá, solamente con 14 palabras, lo que nos hace pensar que pudo haber sido más largo, pero recordemos que Lucas en Hechos lo que está buscando es darnos descripciones de lo que está pasando. Miremos rápidamente 39, testigos de todas las cosas que Jesús hizo en tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día, la resurrección, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. Si se fijan, esa última referencia, la del versículo 41, sí es más larga incluso, y eso sí es muy llamativo, es más larga que las palabras que usa para hablar de la resurrección, para hablar del ministerio y de la muerte. Habla más de la resurrección. ¿Por qué? Porque estaban escuchando paganos, ¿sí? Y esto es bueno entenderlo, de que esta gente no creía en la resurrección. El judío sí, a excepción de los saduceos, pero los judíos sí creían en la resurrección, y estos paganos no creían. El griego y el romano no creían en la resurrección, y entonces les tiene que aclarar que nosotros comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Por eso les menciona esto. Testigos de la resurrección, hay una necesidad de explicar esto. Entonces los manda Dios, estos testigos son los que Dios manda, versículo 42, a predicar al pueblo, a testificar que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Les encomienda predicar a Cristo, y es interesante porque Jesucristo es presentado como juez de vivos y muertos, juez de todos. Eso es lo que está diciendo, es juez de todos, juez de todos. Y Pedro va a repetir en su carta, en 1 de Pedro, lo va a repetir, se los leo rápidamente. 1 de Pedro 4 dice, puesto que Cristo ha padecido
por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan para ello, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Este es Jesús, el juez de todos, el que va a juzgar. Este juez, en el contexto de este discurso de Pedro, es el que ha mostrado en el versículo 34 que es imparcial. Dios no hace acepción de personas, es un juez justo, sobre todo, sobre gentiles, judíos, sea quien sea, porque como dice Romanos 3, no hay justo ni aún uno. Y esto es lo que afirma en el versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Romanos 3, que recién les hacía referencia, el versículo 21 dice, pero ahora aparte de la ley, aparte de todas las ordenanzas de la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Lo que está diciendo Pedro en el discurso, ahí en Hechos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. El perdón de los pecados que Dios concede a través del nombre de Jesús. Eso es lo que está diciendo Pedro ahí en el versículo 43. El propio juez interviene en el perdón de los pecados. ¿Se da cuenta? El acusado queda libre, ya que los pecados cometidos no afectan el resultado del juicio. ¿Se entiende? El propio juez, el juez de vivos y muertos, el juez de todos, es el que interviene para perdonar los pecados. Entonces, los pecados cometidos no pueden afectar el resultado del juicio. ¿Por qué? Porque es Cristo el que justifica. No son nuestros méritos. El perdón de los pecados será dado, no simplemente declarado como una realidad que puede afectar a todos, sino que es dado por Dios y lo pueden recibir todas las personas, sean judíos, sean griegos, sean romanos, los que crean en Jesús. Es decir, los que reconozcan a Jesús como este juez de todos, como el Señor de todos. Entonces sí es posible el perdón. Aquellos que en arrepentimiento se acercan a Dios, esos reciben el perdón. Aquellos que entienden su condición pecaminosa, aquellos que realmente se ven como Pedro veía a esos animales, aquellos que realmente se ven inmundos delante de Dios, esos están a un paso de lo que Dios hace en el corazón de la gente. Dios obra y muestra, y entonces vemos la conversión finalmente de los gentiles. Versículo 44, mientras aún hablaba Pedro, muy interesante esa frase, esa forma que presenta. Imagínense, Pedro está dando su discurso, está su predicación y de repente dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Acá la preocupación de Lucas no es
eh, la secuencia de arrepentimiento, fe, recepción del Espíritu Santo, sino la iniciativa de Dios, de nuevo, la iniciativa del Espíritu y la naturaleza dramática de lo que está ocurriendo. Hay un dramatismo, ¿no? Cayó sobre todos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, los hermanos de Jope, quedaron atónitos de lo que estaba pasando. El mismo cielo está, un comentarista dice, el mismo cielo señala el camino para la admisión de los gentiles. Es el mismo cielo declarando a los gentiles como parte del pueblo de Dios. Impresionante lo que está pasando. Esa descripción de la llegada del Espíritu Santo como caída es la manera que tiene Lucas de distinguir estas interrupciones anormales que Dios hace. Es una realidad indiscutible, todos lo están viendo. Es un paralelo muy impresionante con Pentecostés, es lo mismo, está pasando lo mismo. Dios mismo interrumpe el discurso de Pedro para mostrar que esta gente es parte de su pueblo ahora. El evento deja sorprendido, atónitos, y es muy interesante usar una frase ahí, los fieles de la circuncisión. Está marcando de nuevo, ¿no? Los judíos, los fieles de la circuncisión, los que se jactaban de la circuncisión, los que se jactaban de las leyes dietéticas, los que eran diferentes, muy diferentes a los gentiles, estos se quedan sorprendidos y los deja en un grado de sorpresa. Ese atónito los desencajó, los dejó, perdieron su compostura. Y en el contexto del pasaje, de todo lo que hemos mencionado, no es para menos lo que está pasando, no es para menos lo que Dios está haciendo en esta gente, lo que tenía pensado desde la eternidad, si uno lo piensa teológicamente. Esta gente está hablando en lenguas y Pedro y estos hombres lo escuchan hablar. O sea que es posible que una de las lenguas que hayan hablado era el hebreo o el arameo, pero esta gente, estos romanos, estos gentiles que a lo sumo sabían algo de griego y latín, están hablando en nuestra lengua y están magnificando a Dios. Posiblemente estaban magnificando a Dios por lo que Pedro ya había mencionado de la obra de Cristo en la cruz. Y versículo 47 dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua? ¿Puede acaso alguno, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Pedro reconoce lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho algo y Pedro explica el razonamiento. Estos gentiles que habían llegado a la fe en Jesús han recibido el Espíritu Santo y entonces se deduce que sus corazones han sido limpiados. Ha obrado salvación Dios sin hacer distinción entre estos pecadores gentiles y profanos y los pecadores judíos realmente ritualmente puros. Ellos se consideraban ritualmente puros, pero Dios ha purificado a estos gentiles. Dios ha perdonado sus pecados. Dios les ha dado vida y los está incluyendo de nuevo en su pueblo, un pueblo que Dios por medio de su Espíritu Santo está formando. Hechos de los Apóstoles habla de eso, de cómo el Espíritu Santo está obrando y formando y añadiendo personas a su pueblo. Pedro acá no exige la sumisión a la Torá, ni los manda a circuncidar a todos, hubiera sido lo que un judío hubiera hecho, sino que los manda a bautizar en el nombre de Jesús. El compromiso con Cristo, la nueva identidad como hijos de Dios, consagrar sus vidas al Señor y dejar a un lado esa lealtad que tenían al paganismo. Ya dejan atrás todo eso, a su vieja identidad, y ahora son pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo Pedro. ¿No se pueden bautizar? Claro que sí. Es una pregunta retórica la que hace Pedro acá. Yo no sé si pueden ver la soberanía de Dios obrando en todo el pasaje.
actuando en la vida de Cornelio, de su familia, y también en el ministerio de Pedro. No sé si lo pueden ver, pero es este entendimiento de cómo el Evangelio no tiene fronteras realmente. Y el punto central del episodio este de Cesarea es esta convicción que surge de forma gradual de cómo los seguidores de Jesús, los cristianos, no se limitan a un grupo reducido, a un grupo particular, sino que Dios está interesado en toda clase, está abierto a toda clase de personas, independientemente de si son de donde sean, no importa. Siempre que lleguen a la fe en Jesús y reciban al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué implicancia? Para cerrar, ¿qué implicancia tiene esto, este pasaje para nosotros? Para no forzar el pasaje. Lo hemos dicho y lo hemos repetido y lo hemos hablado en otros estudios. Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa. Es siempre y solo el poder de Dios el que va a convencer a la gente de la verdad del mensaje del Evangelio. Y esto es algo que, mi hermano, nos tenemos que grabar, porque acá podemos, desde el púlpito podemos predicar todos los domingos acerca de Cristo con fidelidad, pero no va a ser nuestro mensaje en sí, no va a ser nuestra oratoria, no va a ser que, no sé, que un hermano te salude en la puerta al irte, o que te sientas cómodo en este lugar. No va a ser eso lo que te va a mostrar quién es Dios y cuál es nuestra condición delante de Dios. Eso lo va a hacer Dios, va a ser el poder de Dios por medio de su Espíritu. Entonces Dios toma la iniciativa. Para el cristiano, y esto también es importante, para el cristiano va a ser Dios y no el pastor o un hermano el que nos convenza de dejar un pecado. Eso es imposible, es un laburo imposible. Querer hacer que un hermano deje un pecado, podemos aconsejar, podemos orar juntos, pero va a ser el poder de Dios, porque es la iniciativa de Dios de obrar en el corazón de esa persona, de convencerlo de un pecado. Es Dios obrando. No podemos, no puedo hacer que alguien se comprometa a la santidad o a la obediencia. Y mi hermano, usted tampoco puede hacer que alguien u otra persona haga eso. No podemos. Es Dios obrando en el corazón de la gente. Eso en primer lugar, Dios toma la iniciativa. En segundo lugar, la disposición personal que tenía Cornelio juega un papel, pero no son estas obras las que salvan. Esto lo hemos dicho. Sin embargo, y esto sí es importante, la fe genuina muestra evidencia. Siempre lo decimos. La fe genuina muestra evidencia, y esta evidencia en Cornelio era visible. La salvación es, como se dice en teología, es monergista, o sea, es unilateral de parte de Dios, pero la santidad es sinergista, o sea, hay un trabajo tanto de Dios en el corazón nuestro como en nosotros en la obediencia a Dios. Hay eso. Entonces, en su soberanía Dios da vida a un muerto espiritual. El Evangelio es anunciado a todos. Hay un llamado general a venir a Cristo, pero solo Dios puede llamar eficazmente a alguien. Lo puede hacer. No con una oración, un llamado al frente, que levantes la mano ahí donde estás y recibas a Cristo, entre comillas, sino que Dios lo hace y Dios salva. Y luego se ven evidencias de esa fe genuina. Hay evidencia. Y en el caso de Cornelio y su familia había evidencias antes y hay evidencias luego. ¿Cuál es la evidencia? Cayó sobre ellos el Espíritu Santo y magnificaban a Dios. Hubo eso. Hoy obviamente no se dan esos eventos, ¿no? De esas manifestaciones así, de que caiga el Espíritu. No, eso era en ese momento para confirmar el mensaje, para mostrar la verdad del Evangelio. Pero hoy la búsqueda de la santidad, el uso de los medios de gracia, el amor por las cosas de Dios, el sujetarse a la palabra, el amor a los hermanos, esas son cosas que dan evidencia
de una fe genuina. Son algunas de las cosas, hay muchas más. Y en tercer lugar y último, los predicadores anuncian el Evangelio, como Pedro. Presentan a Jesucristo y dejan a un lado los prejuicios. Porque esa es la tarea. Y siempre lo decimos. Pedro no habla de sí mismo ni de sus experiencias, no se pone a contar anécdotas, sino que habla de la revelación y de la acción de Dios a través de Jesucristo. Habla de la obra de Cristo y no habla de otra cosa. El sermón de Pedro se centra en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo, y no en otra cosa. Y no en otra cosa. Aunque hay otras cuestiones que son importantes y que se van aprendiendo a medida que crecemos, pero el mensaje central es Jesús, es la persona de Jesucristo. La gente necesita conocer cara a cara a Jesucristo por medio de su palabra, y eso es lo que hace Pedro. Por eso Pedro se menciona, y lo dice 2 veces, se menciona como testigo. Él es testigo de los hechos y de las verdades del Evangelio. Esas son las verdades que el incrédulo tiene que creer. Por eso, como cristianos, no tenemos ni derecho ni lugar a cambiar eso. No podemos. No podemos. El Evangelio tiene que ser. Pero tampoco tenemos el derecho de ser selectivos a la hora de presentar el Evangelio. ¿A qué voy con esto? Muchas veces, la palabra de Dios nos dice que todos, absolutamente todos, están destituidos de la gloria de Dios, privados de la gloria de Dios, por causa del pecado. Todos, el 100% de la humanidad, todos están bajo condenación y no tienen interés en las cosas de Dios. No buscan a Dios de todo corazón. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido y la voluntad de la persona está atrofiada por causa del pecado. Todos, sin importar si son argentinos, si son chilenos, si son mapuches, si son gringos, de donde sea, el problema es el mismo, y siempre lo decimos y parece como un caser rayado. El problema es el mismo y la solución es la misma de parte de Dios. Y no podemos ser selectivos. No podemos decir, y no, fulano, la verdad que tiene una vida muy ordenada, muy bien, y predicar el Evangelio, no, porque está como Cornelio, era un temeroso de Dios, hacía limosnas, pero necesitaba escuchar el Evangelio. Y así en nuestro contexto, muchas veces somos como más selectivos. Sí, fulano está más abierto a escuchar el Evangelio, o mengano más cerrado. En realidad los corazones son lo mismo, ¿eh? El corazón está tan duro como una piedra, el de uno o el de otro. Las apariencias externas no nos pueden decir nada, sino que realmente la realidad delante de Dios, su condición delante de Dios, es la que nos tiene que llevar y llevar a urgencia a predicar. Por eso el predicador, no el predicador que se para en un púlpito, el predicador somos todos somos predicadores. El predicador del Evangelio presenta a Jesucristo y no hace distinción entre a quién le predico a todos, eso es lo que la certeza y la convicción que Pablo tenía, y cuando le escribe a los romanos, y con esto quiero terminar, él se sentía deudor, era una deuda con la humanidad, y debería ser una carga nuestra también. Tenemos una deuda con la humanidad, una deuda de predicarles el Evangelio. Romanos 1:14 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, fíjense el deseo de Pablo, ¿no? En cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, al judío, al fiel de la circuncisión, y también al griego. Al griego, ese griego que era considerado inmundo, que era considerado lo que estaba lejos de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios
se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Señor, gracias por tu precioso evangelio que en este pasaje se nos muestra en forma viva y en forma providencial de parte de ti, Señor. Gracias porque nos muestras en la vida de Cornelio y en la de sus allegados la obra que has hecho en cada corazón. Esto es lo que has hecho, porque la iniciativa tuya ha sido en cada una de nuestras vidas. Así has obrado en nosotros, Señor. No ha sido nuestros méritos, no, realmente no hay nada en nosotros, y aún así has tenido misericordia de pecadores, Señor. Y también, Padre, podemos ver cómo tu ministerio, tu obra, tu iglesia está siendo llevada adelante por el obrar sobrenatural de tu Espíritu Santo obrando en la vida de las personas, Señor. Así como vimos en el ministerio de Pedro, cómo obraste en forma sobrenatural, también en tu iglesia obras de esa manera, salvando personas, trayendo al arrepentimiento y a la fe a personas que muchas veces pensamos que están completamente perdidas, Señor. Danos la sensibilidad para seguir predicando tu evangelio, Padre, y aunque suene como repetitivo, Señor, es esa la obra nuestra, ese es el foco en el que tiene que estar pensando tu iglesia en todo tiempo. Para esto nos has salvado, para ser tus testigos, y no otra cosa. Señor, rogamos que nos des la sensibilidad de ver a las personas realmente en su condición y sin hacer distinción, Padre, tengamos el valor de presentar a Jesucristo, a este crucificado, aquel que es juez de todos, aquel que no hace acepción de personas, y aquel que es delante de él mismo. Todos estamos sencillamente condenados, y sin embargo tú obras con misericordia en corazones que ahora pueden amar tus cosas, luchar contra el pecado y seguir adelante solamente por la obra providencial de tu mano, Señor, el obrar tuyo. Señor, gracias por tu iglesia, gracias por tu palabra, gracias por cómo obras en medio nuestro, Señor. Gracias porque no depende de nosotros, no depende de nuestras palabras, no depende de si hemos estudiado mucho un pasaje y lo presentamos de manera clara. Señor, tú obras aún a pesar de lo limitado que somos. Tú sigues actuando en tu iglesia. Tú eres el Señor de la iglesia, tú eres la cabeza de la iglesia, y te damos gracias por eso, porque eso nos ayuda mucho a reenfocarnos en quiénes somos nosotros, siervos inútiles en medio de esta generación maligna y perversa, llamados a ser testigos para llevar un mensaje tan glorioso, Señor, que es tu evangelio mismo. Gracias por este tiempo, acompáñanos el resto de la semana, en este día, que podamos darte gloria en cada una de las cosas que hagamos, que Padre perdone nuestros pecados, aquellos que hemos cometido y los cuales están delante de ti, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona el pecado de no hablar de Cristo. Perdónanos, Señor, ayúdanos, auxílianos en esos momentos. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.